Hola, amados hermanos y hermanas. Ya empezamos nuestra transmisión. A las 12 en punto iniciaremos con el mensaje. El mensaje lleva por título Una labor que no termina. Vamos a esperar que nuestros hermanos y hermanas puedan conectarse para que todos podamos estar atentos al mensaje de esta tarde. Estoy seguro que el Señor, conforme a su gran amor, está ministrando todos los corazones de su iglesia. Es una alegría siempre estar con ustedes. Es un gusto ser integrantes de esta familia de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aprovecho para recordarles que hemos estado meditando y reflexionando acerca de la necesidad de seguir orando los unos para con los otros. Lo hemos estado haciendo todos los días, desde las 9 de la noche a las 10. Nuestra oración, amados hermanos, es que siga el Señor sustentándolos con su gran amor y su gran misericordia. Creemos firmemente que en este tiempo es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, el que nos cuida. Y con su mano poderosa nos va sosteniendo y guiando durante estos días. Confío también, amados hermanos, que han estado con nosotros en las enseñanzas que día a día les enviamos. Tienen un propósito. Y el propósito no solamente es que tengamos una continua relación entre hermanos, sino también, amados hermanos, que ustedes puedan meditar en su palabra, la palabra del Señor, y que tomen decisiones día a día para acercarse más a Él. Prepara tu corazón y tu vida, amado hermano. Juntos meditaremos en la palabra del Señor. Pero antes, amado hermano, hermana, es importante que acudamos a nuestro Dios en oración. Acompáñame en esta oración. Padre, tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Ya has depositado en nuestras vidas tu Espíritu. Que sea tu Espíritu esta tarde ministrando cada uno de nuestros corazones, hablando en lo más profundo de nuestra alma, y produzcas, Padre,
el buen quehacer en cada uno de nosotros. Confío, Jehová, que tu palabra siempre, Señor, hará aquello para lo cual es enviada. Yo sé, Señor, que vas a bendecir la vida de tus hijos y de tus hijas. Siempre, Señor, confiaré en ti, porque eres tú, Señor, quien tiene todo control. Pues tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Al mensaje de esta tarde le he puesto por título Una labor que no termina. Y todos nosotros como creyentes en Jesucristo debemos entender que hay una actividad que nosotros como cristianos debemos hacer de manera continua. Y lo haremos hasta que tengamos las fuerzas necesarias para realizarlo. Cuando ya no sea posible, es que hemos dejado esta vida para acercarnos más a nuestro Dios. La base de nuestra predicación está en la carta que el apóstol Pedro escribió. En su segunda carta, capítulo número 3, versículo número 9, que dice de la siguiente manera: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado hermano, amada hermana, a lo largo de esta semana hemos hablado acerca del Espíritu Santo que hemos recibido. El Espíritu Santo en nuestras vidas es el poder sobrenatural de Dios que opera en cada uno de nosotros para que podamos hacer cosas que antes no podíamos. Desde el momento en que nosotros aceptamos el mensaje del Evangelio, creyendo en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos depositó en nosotros su Espíritu y nos dio la capacidad de ser hechos hijos de Él. Así te lo he dicho día a día. Pero hay algo muy importante que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Te he comentado que algo que el Espíritu Santo permite y logra en cada uno de nosotros es que nosotros podamos operar cambios. Estos cambios prácticamente es el arrepentimiento al cual Dios nos llama. El arrepentimiento, amado hermano, amada hermana, es un cambio en la manera de vivir. Después de que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y después de que hemos recibido de Dios el Espíritu Santo, podemos cambiar porque el Espíritu opera en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y nos da una nueva visión y nos da una nueva actitud. Una nueva visión y actitud con respecto al pecado y con respecto a la justicia. De ahí que cuando nosotros analizamos el término griego de la palabra arrepentimiento, podemos darnos cuenta que significa después de percibir. Es decir, amados hermanos, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios nos selló con su Espíritu Santo. A partir de ese momento nosotros nos dimos cuenta que muchas de nuestras actitudes, que muchas de nuestras acciones en el pasado no eran correctas. Y no eran correctas porque se trataban de pecado. Estábamos haciendo
pero que no nos dábamos cuenta que eran acciones totalmente equivocadas, sumidas muchas veces en lo incorrecto, en lo malo, envueltas en tiniebla. Sin embargo, en esta circunstancia Dios nos vio, porque, amado hermano, amada hermana, debes saber que muchos de nosotros quisimos cambiar, y ante la imposibilidad de cambiar, Dios vino a nuestro encuentro y nos reveló el mensaje del Evangelio. Y escuchando el mensaje del Evangelio, entonces fuimos salvos, fuimos redimidos, fuimos perdonados de todas aquellas cosas negativas y malas que nosotros estábamos haciendo. Y vino a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, un deseo profundo de cambiar. Y para estos, amados hermanos, nos ayudó el Espíritu Santo. Y empezamos a cambiar y empezamos a transitar en una nueva forma de vivir. Sin embargo, con el paso del tiempo, independientemente de que todos ahora somos hijos de Dios, podemos distinguir 3 actitudes en la iglesia. La primera actitud que podemos distinguir en la iglesia, amados hermanos, está marcada por el conocimiento intelectual. Sabemos perfectamente que Dios nos ama. Sabemos perfectamente que Dios envió a su Hijo. Sabemos que Él es lo que necesitamos en nuestras vidas y nosotros lo aceptamos con todo nuestro corazón. En ese momento Dios operó en nosotros un cambio sobrenatural y nos hizo sus hijos y empezamos nosotros a cambiar. Pero llegó un momento en que hicimos un alto y empezamos a enrolarnos en el sistema del mundo, ya no participando en la iglesia, ya no participando en pro del reino de Dios. La segunda actitud, amados hermanos, en muchos de los que integran la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, reside en que, aunque nos sabemos hijos de Dios, buscamos a nuestro Dios, a su reino y a su justicia, cuando empezamos a tener dificultades, problemas. Estos problemas pueden ser de índole personal o familiar. Pueden tratarse de alguna enfermedad, de alguna crisis financiera y un sinfín de aspectos más que son inherentes a la vida humana. Ya sea que se resuelvan los problemas o no se resuelvan, en ese tiempo de crisis es cuando muchos empiezan a buscar al Señor. Pero pasados estos momentos, y como te dije, ya sea que se hayan resuelto o no se hayan resuelto los problemas, nuevamente se deja de buscar a Dios. Y hay un tercer grupo que, entendiendo el mensaje del reino y entendiendo los cambios que Dios operó en su vida, siguen impulsados por el Espíritu Santo a seguir transitando continuamente en el reino de Dios. Y son participantes activos en la iglesia, son participantes activos en el servicio que se requiere en la interacción de los unos para con los otros.
Cuando nosotros estamos en este tercer grupo, amados hermanos, es cuando logramos entonces seguir efectuando cambios en nuestras vidas. Logramos seguir transformando nuestro carácter. Logramos tener control de nuestro temperamento. Logramos más amor para con nuestros prójimos, para con nuestros hermanos. Y vamos creciendo día a día. Y vamos dejando de ser los niños que éramos al principio de nuestra conversión para alcanzar una mayor madurez. Pero todos estos cambios, amados hermanos, aunque nosotros los realizamos, es el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es del Espíritu Santo moviéndose poderosamente en cada uno de nosotros. En estos días también es imposible de no hablar de la contingencia de salud. Ya nos han dicho que se va a prolongar un poco más. Y los alumnos, la mayoría de los niveles, no volverá prácticamente a las clases. ¿Estás ahorita enterado de que ellos empiezan a recibir clases en sus hogares a través de la televisión, a través de internet? Sin embargo, amados hermanos, esta crisis de salud, esta contingencia que nuestras comunidades viven y que nuestro país, amado, sufre, debe provocar en nosotros un entendimiento, un profundo conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Si leemos en esta carta que el apóstol Pablo escribió, en esta segunda carta, en su capítulo número 3, los versículos 5 al 7 y el versículo número 11, nos vamos a dar cuenta que esta enfermedad no va a traer un colapso de la humanidad. No va a traer un colapso financiero. Y cuando digo esto, amados hermanos, me estoy refiriendo a que las crisis económicas y en muchos sentidos más van a llegar a todas las sociedades. Sin embargo, la sociedad en sí va a subsistir, porque no es el tiempo de Dios todavía para que venga el fin de este siglo y el fin de este sistema. Nosotros lo sabemos porque así lo revela la palabra de Dios. Puedes leer atentamente lo que dice este capítulo número 3, acerca de cómo serán el fin de todas las cosas. Esto quiere decir, amados, que si Dios ha permitido esto, que si Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, permite circunstancias como esta, es para que nosotros, los que somos sus hijos, podamos inquirir y podamos meditar y con una conciencia tomemos decisiones que nos beneficien y que beneficien a nuestra familia, pero sobre todo que nos acerquen día a día más al reino de nuestro Dios. Pero estos días también, amados hermanos, nos dicen, y conforme pasen otros eventos en el mundo, estos eventos también nos van a decir que el día del Señor se acerca. Y como el día del Señor se acerca, amados hermanos, hay un llamado de Dios para todos nosotros. Hay un llamado de Dios que provoca que entonces nosotros, guiados por el Espíritu Santo,
vivamos una vida, como dice esta carta, santa y piadosamente. El versículo 11 y 12 dicen de la siguiente manera: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Entonces, hermanos, el camino de la vida cristiana es un camino en donde todos nosotros debemos vivir de manera santa. En otras palabras, de manera consagrada a Dios. Porque esto es lo que significa santo: ser consagrado a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo para salvarnos. Y además de ser consagrados, nosotros debemos, a través de nuestro comportamiento, vivir una vida en piedad, para que a través de estas dos acciones podamos darle gloria y honra a nuestro Dios. Sin embargo, Dios sabe que el hombre está lleno de debilidades, que al hombre le es difícil. Y podemos entonces entender que el espíritu está presto, pero la carne, nuestra carne, amados hermanos, que se opone al espíritu, provoca que a veces nosotros nos olvidemos de este trabajo que nosotros debemos realizar. Por eso, amados hermanos, le puse por título a este sermón: una labor que no termina. Porque cada día nosotros debemos entender que podemos consagrarnos un poco más al Señor. Cada día nosotros debemos entender que podemos comportarnos aún más de manera piadosa. De tal forma que entonces este trabajo que no va a terminar provoque que nosotros alcancemos una estatura diferente como hijos y nos diferenciemos de aquellos que éramos al principio cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Hemos hecho muchos cambios. Nos hemos transformado, sin duda, amados hermanos. Pero yo creo que en días como estos, nosotros debemos reflexionar si verdaderamente estos cambios son lo suficientes. Y estos cambios provocan que nosotros digamos: sí, Señor, estoy satisfecho con mi vida. Pero si somos sinceros, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros nos dice que podemos cambiar más, que podemos mejorar más, que podemos parecernos más y más a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Y es la invitación que el Señor Jesucristo nos hace, y es la invitación que nuestro Padre amoroso también nos realiza. Somos llamados siempre al cambio, somos llamados siempre al arrepentimiento. Por eso es una labor que no termina. Sin embargo, como te dije al principio, nuestra humanidad es débil. Y en nuestra humanidad, amados hermanos, nosotros sabemos muchas veces que la salvación está en nuestras vidas, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo que no nos permite volver al mundo, que no nos permite volver a los pecados que antes cometíamos, que no nos permite extraviarnos.
Pero muchas veces nos olvidamos del reino de Dios y de su justicia. Y ya no priorizamos el reino en primer lugar, sino nos ocupamos, amados hermanos, en buscar satisfactores temporales en este mundo. Satisfactores que nos hagan sentir bien, satisfactores que provoquen alegrías, risas, jovialidades, satisfactores que alimenten el ego que hay en nosotros. Porque es imposible no vernos afectados si continuamente, cuando miramos al mundo, vemos que el mundo persigue esto. Y a veces es difícil no estar inmersos en este sentido. Y yo creo, amado hermano, yo creo, amada hermana, que cuando los hijos de Dios están también inmersos en este esquema, Dios debe permitir que suceda algo para que sus hijos hagan un alto y cambien de dirección. A veces también, amados hermanos, no es que nos perdamos. Sabemos que Dios es importante en nuestras vidas. Sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, nosotros hacemos a veces un alto en el esquema del mundo para buscar a Dios exclusivamente cuando tenemos dificultades, exclusivamente cuando tenemos problemas. Entonces, Dios, viendo que somos de esta naturaleza, Él no desea que sigamos comportándonos de esta misma forma. Y permite eventos como el que estamos nosotros sufriendo, para que entonces todos nosotros hagamos un alto y meditemos, reflexionemos acerca de las decisiones importantes que debemos tomar. Es entonces cuando Dios, viendo a sus hijos, se muestra paciente. Y no es que Él retarde su promesa. Así lo dice este versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice. Sino que es paciente. Nuestro Dios nos ama. Nos ama de tal manera que entregó a su Hijo por todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra paz Él lo llevó en la cruz del Calvario, para que nosotros entonces gozáramos de paz, de bienestar, de seguridad, de toda justificación y perdón. Él nos ama. Sin embargo, Él se muestra paciente. Es decir, se muestra tolerante. Soporta nuestras acciones. Soporta que nos extraviemos. Y aunque muchas veces no está de acuerdo con muchas de nuestras actitudes y muchas de nuestras decisiones, Él espera que sus hijos reaccionen. Él espera que sus hijos entonces operen un cambio muy importante en sus vidas, para que entonces vuelvan a redireccionar sus vidas conforme a la voluntad de Él. Y es cuando permite
las dificultades y es cuando permite los problemas. Y estoy seguro, amados hermanos, que esta adversidad de salud que nosotros sufrimos en estos días, el Señor la ha permitido para que todos sus hijos hagan un alto. Es por ese motivo que ahora te encuentras en tu casa, en tu hogar, juntamente con toda tu familia. Y Él espera, hermanos, y Él espera que verdaderamente entonces nosotros hagamos cambios sustanciales. ¿Por qué es paciente? Dice la Biblia, sino que es paciente para con nosotros. Y en primer lugar es paciente porque no quiere que ninguno de nosotros, ninguno de los que somos hijos de Dios, perezcamos. Él no quiere que seamos destruidos completamente a causa del pecado, a causa del sistema del mundo. Él quiere nuestro bien. Y por eso, amados hermanos, es que Él se muestra de una manera muy amorosa, de forma paciente. Pero también se muestra paciente, dice este versículo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se muestra paciente para que entonces nosotros hagamos un alto y nos demos cuenta que necesitamos seguir cambiando, que necesitamos seguir transformándonos a la imagen de aquel que murió en la cruz del Calvario. Si nos podemos ver en un espejo y nos preguntamos si nos parecemos a Jesús, nos daremos cuenta que hay mucho que hacer todavía. No hemos llegado a la meta. No hemos llegado a esa imagen gloriosa. Por tanto, el Espíritu entonces nos anhela. El Espíritu nos impulsa. Y nosotros debemos de doblegar nuestro ego, nuestro orgullo, para someternos a Dios. Para aprender a hacer su voluntad. Para caminar en el camino que nos conduce a la madurez. Que nos conduce siempre a estar preparados para toda buena obra. Dios, amados hermanos, quiere que cada uno de nosotros crezcamos, nos desarrollemos, para que Él siga depositando en nosotros mayores beneficios, aún más dones, aún más talentos. Y entonces nosotros lleguemos a la vida adultez como hijos de Dios. Y entonces ya no nos estemos comportando como niños fluctuantes, sino como las personas maduras que dan gloria, honra y alabanza a su nombre. Nos revistió de su espíritu de poder, para que entonces nosotros hagamos esta labor ininterrumpida, sigamos trabajando, sigamos esforzándonos, no guiados en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas, pero las fuerzas de Dios no tienen límite, no tienen frontera. Yo sé que estás en casa en estos momentos. Yo sé, amado hermano, que ahí estás escuchando este mensaje.
Y yo creo firmemente que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida. Si estás acompañado con algún hermano o hermana en Cristo, o si estás solo, o si estás con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, o quizás con tus nietos, es momento, amados hermanos, que los tomes, que los abraces y que tomes una decisión que cambie diametralmente la forma en que vives la vida cristiana y te consagres un poco más a Dios, para que cuando el Señor nos dé la oportunidad de estar juntos, seamos una llama poderosa que pueda manifestarse a todo el mundo, que pueda manifestarse poderosamente a nuestra comunidad. Si tu participación antes de esta contingencia, amado hermano, era fuerte, estabas involucrado en las actividades de la iglesia, en las actividades como discípulo del Señor Jesucristo, el Señor, amado hermano, te seguirá coronando de sus fuerzas, te seguirá conduciendo para que, volviendo a estar juntos, hermanos, crezcas aún más y seas testigo del poder sobrenatural de Dios que sigue operando en la vida de muchas personas. Pero si tu participación, amado hermano, antes de esta contingencia prácticamente era mínima o quizás nula, es el momento en que actives el Espíritu Santo que vive en ti. Avives el don del Espíritu Santo que Dios depositó en tus vidas para que ahora entonces puedas tomar decisiones y empieces a caminar en un despertar espiritual. Y que en este despertar espiritual entonces la palabra del Señor, el Espíritu de Dios te conduzca muy poderosamente a que vuelvas a estrechar una relación íntima con Él y comprendas la necesidad entonces de participar en el reino de Dios y en su iglesia. Yo sé, amado hermano, yo sé que su Espíritu Santo ha estado en ti y es el Espíritu Santo que no te ha permitido que te extravíes en el camino de la perdición y del pecado. Debes saber, amado hermano, que Jehová de los ejércitos te ama. Y por eso Él se ha manifestado paciente para contigo. Porque Él quiere que todos nosotros, no un hijo, no dos hijos, no alguno de sus hijos, Él quiere que todos sus hijos vivan de una manera muy especial. Vive de una manera conforme a su voluntad. En una vida santa, en una vida piadosa, en una vida que prioriza la justicia de Dios, que prioriza el reino de los cielos. Pero que no lo hace de manera individual, sino lo hace acompañado por todos aquellos que también Él ha salvado con poder y autoridad. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, nuestro Padre anhela que estemos interesados en lo que Él nos ha de heredar, en lo que Él nos ha de entregar cuando se consuma el reino y se perfeccione entonces su voluntad.
Oremos, hermanos, oremos al Señor. Padre, aquí están tus hijos e hijas. Tú conoces a aquellos que antes de esta contingencia, Señor, vivían una vida, Señor Dios, esforzada, Señor, no en sus fuerzas, sino el Espíritu Santo que tú les diste. Yo sé, Padre, que lo seguirás coronando, Señor, con mayor gracia. Y seguirás produciendo en ellos, Señor, capacidades que los habrán de sorprender. Capacidades, Señor amado, que ellos, Señor amado, nunca se habían imaginado. Y que los llevará, Señor, a ser testigos, Señor, fieles en toda su vida, Padre. Y aún, Señor, cuando lleguen a la ancianidad, Padre eterno, ellos, Señor amado, seguirán siendo baluartes, Señor, en tu reino y en tu iglesia. Pero tú conoces también, Señor, a muchos de tus hijos, a quienes amas, a quienes has perdonado, a quienes has justificado, a quienes has lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que muy pocas veces, Señor Dios, se involucran, Señor, en los trabajos del reino, en los trabajos de la iglesia. Puedo entender que tu palabra dice, Señor, que eres paciente. Eres paciente, Señor, con todos ellos. Eres paciente, Señor, con todos nosotros. Para que nosotros entonces, Señor Dios, no nos perdamos en este mundo, no nos extraviemos, no perezcamos, Señor, en este sistema, sino por contrario, Señor, operemos cambios sustanciales. Operemos, Señor, una transformación integral en todo nuestro ser. Es decir, Señor, vivamos en arrepentimiento. Porque vemos, Señor eterno, con todo lo que sucede a nuestro alrededor, que el día es tuyo, Señor Dios, cada día está más próximo. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, entonces nos ilumine y nos llame. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, oh Dios. Puedes contar, Señor, con tus hijos. Puedes contar, Señor, con tus hijas. Puedes contar, Señor, con nuestra familia. Puedes contar, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Está en nuestros labios, está en nuestras manos, está en nuestros pies, está en todo nuestro ser, Señor amado, para que nosotros hagamos la labor, Señor. La labor que tú, Señor, nos has encomendado. Quiero luchar, Señor, con tus hijos, con tus hijas. Queremos luchar, Señor, unidos unos con los otros, Señor, en pro de tu reino, en pro, Jehová, de los ejércitos, de tu iglesia. Yo creo, Señor, con todo mi corazón. Yo creo con toda mi alma que esto, Señor Dios, que ha acontecido a nuestro país, a nuestra comunidad, ha resultado, Señor, a bien para con todos nosotros. Estás provocando, Señor eterno, un nuevo amor, una nueva pasión, Señor, para con tus hijos. Para que vuelvan, Señor, al camino que en un día, Señor Dios, estuvieron transitando y estuvieron trabajando. Corremos a tus brazos, Señor. Creemos, Señor, que somos tus hijos. Y creemos que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos está impulsando, Señor, en este día y en estos días, Señor, a que restablezcamos nuestra comunión contigo. Y cuando sea oportunidad, Padre, y cuando sea y tengamos la oportunidad, Dios, restablezcamos nuestra relación con la iglesia, con aquellos que tú compraste y redimiste a precio de sangre, al precio de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Jehová, eres Dios. Y nosotros, Señor amado,
teniendo la oportunidad que se acerca, Señor amado, la aprovecharemos para darte gloria. Porque también te amamos, Dios, porque también te amamos. Amado hermano, amada hermana, siga al pendiente de nuestras publicaciones, de nuestros videos, de nuestras enseñanzas. Tienen un solo propósito, de que continuemos la labor en el camino del Evangelio. Que el Señor te bendiga, amado hermano, que el Señor te bendiga abundantemente.